En esta práctica vamos a comenzar a trabajar con bases de datos especializadas de acceso restringido. Como pueden recordar, en las prácticas anteriores, en los videos anteriores, habíamos estado trabajando con bases especializadas Open Access o de libre acceso. Para el caso, todas estas bases de datos con las que hemos estado trabajando son bases de datos que eh, su especialización consiste en que abordan un solo tema. En su mayoría estamos hablando de artículos científicos o artículos médicos. Eh, nos hemos encontrado con revistas, con bases de datos que tienen revistas, otro tipo de documentos. La clave es que teníamos el acceso a ellos. ¿Qué pasa con estas bases de datos de acceso restringido? Bueno, estas bases de datos especializadas están asociadas a una renta, a un pago por suscripción al acceso a sus contenidos. Particularmente la que trabajaremos en esta práctica es una base de datos que indexa todo el contenido, tanto de libros, protocolos y artículos de una sola editorial, que es la editorial Springer. Esta base de datos de acceso restringido solo agrupa documentos que produce la editorial Springer. Ahora, eh, ¿cuál es la limitación que vamos a tener? Bueno, como es de acceso restringido y la suscripción que tenemos, la tenemos gracias a que gozamos del pago institucional que hace el Instituto Politécnico Nacional a esta base de datos, bueno, vamos a tener la limitante de que al no estar en la red institucional no vamos a poder acceder al full text, es decir, a los artículos a texto completo que tendríamos al acceder desde nuestra red institucional. Lo que nos va a limitar es acceder a esta base de datos y los resultados que veremos serán predominantemente referenciales, es decir, vamos a tener la referencia del artículo, capítulo, protocolo, etcétera. En complemento, en esta sesión plantearemos una posible alternativa o solución a resolver en el caso de estas bases de datos especializadas de acceso restringido. La idea, aquí como pueden ver en su protocolo de práctica, es, es ir a esta dirección y enfrentarnos al motor de búsqueda. Enseguida lo vamos a visualizar en pantalla. La dirección es muy importante que la recuerden, link.springer.com. Se va a referir a el portal del motor de búsqueda de la editorial Springer. El motor se llama Springer Link y la editorial es Springer. Lo que nos va a presentar es este portal que puede tener algunas variaciones. Tenemos esta presentación. Por supuesto, voy a presentar todas las disciplinas que agrupan sus más recientes publicaciones en libros, revistas y los índices. Fíjense, hoy por hoy tiene más de 13 millones de documentos que podemos consultar, de los cuales 7 millones son artículos, 4 millones y medio prácticamente son capítulos de libros. Este es una editorial que publica muchos libros. Conferencias, 1 millón. Artículos de referencia, protocolos, 59,000 y videos. Es una editorial que constantemente está actualizando y editando nuevos documentos. Vale la pena señalar que tiene 23 colecciones agrupadas por cada una de las disciplinas, dos grandes colecciones en dos bibliotecas científicas y, bueno, es una de las editoriales más importantes. Probablemente sea la segunda editorial más importante de literatura científica en el mundo. Bien, como en el resto de las bases de datos, cuando se nos ha presentado la oportunidad, y como lo indica la literatura, el estudiante infocompetente, el investigador infocompetente siempre va a hacer búsqueda avanzada.
Aquí está una muestra del botón de la búsqueda avanzada, del Advanced Search. Habría que localizarlo en nuestro portal. Lo vamos a encontrar aquí. El portal es bastante amigable. Podríamos lanzar inmediatamente la búsqueda en el fill-in, pero como sabemos, podemos sacarle más provecho al Advanced Search de un portal como este. Bien, ¿qué es lo que nos ofrece este Advanced Search? Bueno, no es una búsqueda predominantemente por campos específicos como podremos encontrar en otras, sino lo que nos va a encontrar son unas capacidades de refinamiento de búsqueda. Vamos a tener el fill-in con With All the Words, que es como el fill-in abierto, es un fill-in normal, con todas las palabras que tecleemos ahí, que se realizará una búsqueda. Lo que la búsqueda avanzada se convierte en algo interesante es en los siguientes fill-ins. El segundo indica with the exact phrase, es decir, búsqueda con la frase exacta, que nos remite a los operadores booleanos. La frase exacta es el entrecomillado que usábamos en Google. El tercer fill-in nos habla de with at least one of the words, con cuando menos una de las palabras o de los términos que tecleemos en el fill-in. Esto nos va a remitir a el operador booleano OR. De hecho, es un OR. Este fill-in lo que nos facilita es el trabajo en el OR. El siguiente fill-in, el cuarto fill-in que nos proporciona la búsqueda avanzada es without the words, es decir, sí las palabras. El siguiente operador booleano es el not. El siguiente fill-in nos presenta where the title contains. Ya este es un fill-in de campo. Vamos a poder apuntar al campo título, que suele ser uno de los más importantes campos para buscar. Un siguiente fill-in nos permite apuntar al campo autor o editor o editorial. De nuevo, es un campo de los más útiles, de los más importantes. No tenemos otros campos como el keywords, sino la búsqueda avanzada se va a limitar a estos. Y, por supuesto, ya no en un rango de campos, sino en un rango de temporalidad, podemos escoger la fecha o los años en que queremos realizar o enmarcar nuestra búsqueda. Por default está between, es decir, entre año inicial y año final de nuestra búsqueda. Bien. Operemos un ejemplo de búsqueda. Supongamos que queremos obtener artículos en cuyo título aparezca el término Parkinson y que estén entre los años 2015 y 2020. Vale la pena señalar, está por default marcado esta selección de Include Preview Only Content, es decir, hay contenido que solo es preview, es decir, que no existe ninguna posibilidad de Open Access o de Full Text. Lo vamos a dejar activo y lanzamos nuestra búsqueda. Noten, nuestra búsqueda es de documentos, cualquier tipo de documentos, en cuyo título aparezca el término Parkinson y está limitado entre los años 2015 y 2020. Esto nos va a proporcionar 3.300 documentos y aquí los podemos ver. Como pueden observar rápidamente, el conjunto de resultados nos presenta, la mayoría son artículos restringidos, lo único que nos da es la referencia, pero ya es una referencia que nos puede ser muy útil. Y por aquí tenemos un artículo al cual sí podemos acceder, se denota por este botón que dice Open Access, es decir, es un artículo abierto para todo el mundo. Bien,
En realidad estamos buscando todo tipo de documentos. El motor de búsqueda nos permite hacer refinamiento mediante esta columna en el margen izquierdo de nuestro navegador. Es una columna, como ya hemos mencionado en otras prácticas, recurrente en los buscadores especializados. Entonces, si lo único que quiero es que se me presenten artículos, como es el tipo de investigación en el que estamos trabajando, marco artículos y fíjense cómo se va acumulando los filtros o los refinamientos que estoy trabajando sobre mi conjunto de resultados. Puedo aún limitarlos más por una disciplina o por una subdisciplina o por un idioma. Vale la pena señalar que en las bases de datos especializadas, sobre todo las de acceso restringido, la mayor parte del contenido está en inglés. De hecho, el inglés es el idioma comodín. Cuando uno, ¿qué significa esto? Cuando uno busca en inglés, está buscando en todos los idiomas. Como ven, no tenemos ningún artículo publicado en español. Podemos limitar por disciplina. Fíjense cómo se acumula aquí la limitante. Y podría limitarlo por neurología. Se van reduciendo mi cantidad de artículos, se acumulan mis limitantes y puedo observar mi conjunto de resultados. Bien, vale la pena señalar o detenernos un instante en cómo están acomodados. El conjunto de resultados se nos acomodan y los podemos manipular desde el encabezado de nuestro conjunto de resultados. Podemos ver los más recientes primero o podemos ver los más antiguos primero. Es un criterio que nosotros podemos establecer. Eh, del conjunto de resultados, vale la pena señalar la distribución que tenemos del conjunto de resultados. ¿Cómo es esta distribución? Bueno, tenemos el tipo de documento que es, el título del documento, eh, el conjunto de disciplina y resumen, entra el resumen directamente, los primeros párrafos cuando lo esté, el resumen o abstract, después los autores y la rápida referencia de la revista en la que ha sido publicado el artículo. Bien. Eh, en la práctica se indica que por default el buscador ordena por relevancia, pero cuando estamos trabajando desde fuera de la escuela, desde fuera de nuestra suscripción, el conjunto de resultados se va a caracterizar, como ya lo vieron, por estar ordenado en un orden cronológico. ¿Qué otro detalle podemos ver? Bien, en la práctica está mencionado las características que ya vimos rápidamente ahí en el video. Bien, eh, en realidad es un buscador muy amigable, muy sencillo de utilizar. Solo me gustaría hacer una nota final al buscador. En Springer Link, los operadores booleanos funcionan. Funcionan de manera muy semejante a como los habíamos visto en Google. El AND es el operador booleano por default, no hay que ponerlo. Y podemos hacer una búsqueda con NOT. Podemos hacer una búsqueda de Parkinson, NOT, levodopa. Fíjense cómo el operador booleano se escribe en mayúsculas y puedo hacer la búsqueda. Mi búsqueda se actualizó del conjunto de resultados, del total que tenía, que estaban inscritos entre el año 2015 y 2020, en la disciplina medicina, en neurología como artículos, bueno, solo quedaron 461.
se eliminó el término levodopa. Vale la pena señalar que el OR funcionaría escribiéndolo en mayúscula. Bien, esa sería la única indicación. Los operadores booleanos pueden funcionar escritos, como lo vieron en el ejemplo, aunque también funcionan en los fill-in de búsqueda de la búsqueda avanzada. Bien, eh, la idea de la práctica, el objetivo de la práctica es que obtengan artículos de su tema de investigación, los descarguen, los reporten a través de esta tabla, los evalúen con los criterios de valoración para entrega clara. Para poner un ejemplo de cómo se llena este cuadrito, podemos remitirnos a nuestro ejemplo. Vamos a poner Parkinson y no levodopa. Le damos buscar y ahí estamos obteniendo un resultado, uno de nuestros resultados. Entonces, bueno, tendría este artículo yo listo. ¿Cómo lo reportaría? Lo reporto aquí. ¿Qué puse en el primer fill-in? En el fill-in de with all the words puse el término Parkinson. No utilicé nada en el segundo fill-in, no utilicé nada en el tercer fill-in, pero en el cuarto fill-in puse without the words levodopa. Y así obtuve el artículo número 1 ahí quedaría reportado y lo que buscaría es tratar de descargarlo. Si se fijan, el artículo o la entrada está limitado. Solo tengo la referencia del libro. Entonces, bueno, esto nos va a limitar nuestra búsqueda. Va a ser un problema al que nos enfrentemos a lo largo de este. Base de datos de acceso restringido. Quiero poner un ejemplo de Parkinson, not levodopa. Ahí había cometido yo un error en la forma en que había escrito el término Parkinson. Regreso al término artículo. Fíjense, todos estos son artículos que están limitados. ¿Cómo hacer para acceder a uno de estos artículos eh, de los cuales tengo limitación? Bien, para eso necesito que consulten el siguiente video, el de la utilización de Sci-Hub, pero me adelanto un poco con una idea que tenemos que rescatar desde ya. Entré a uno de los artículos de los cuales solo puedo tener la referencia y me voy a concentrar en el DOI. Voy a copiarlo. Este me va a servir. El DOI es el Digital Object Identifier, es el identificador de objeto digital, es un número único que se asigna a cada objeto digital y me va a servir para la siguiente práctica y para resolver esta. Bien, voy a cerrar este video, consulten el siguiente.